El nacimiento del cazador perfecto. La cámara avanza lentamente por una sala metálica iluminada por luces frías y pulsantes. En las paredes cuelgan cráneos desconocidos, algunos humanos, otros imposibles de identificar. La atmósfera es pesada, casi irrespirable. En el centro, una máscara biomecánica descansa sobre un pedestal. Sus ojos vacíos reflejan una guerra que aún no ha terminado. En el año 2027, una expedición científica desapareció en la selva amazónica sin dejar rastro. Lo único encontrado fue un dispositivo tecnológico imposible de replicar. ¿Quién o qué los estaba cazando? La respuesta no nació en la Tierra y no comenzó en nuestro tiempo. Mucho antes de que el ser humano encendiera su primera hoguera, antes de que pronunciara una palabra o soñara con dominar el fuego, ya existía una especie dedicada a un único propósito: la caza. Hace aproximadamente 3 millones de años, en un sistema estelar moribundo, nació una civilización cuya evolución no se basó en la cooperación, sino en la depredación. En ese mundo hostil sobrevivía únicamente el más fuerte. No había leyes, no había compasión, solo selección brutal. La evolución allí no premiaba la inteligencia social, sino la eficacia letal. Mandíbulas más fuertes, visión térmica natural, resistencia extrema al dolor y, sobre todo, paciencia. En ese planeta, cada individuo debía demostrar su valor enfrentando criaturas cada vez más peligrosas. La sociedad se estructuraba alrededor del trofeo: huesos, colmillos, cráneos. No se trataba solo de matar, se trataba de cazar con honor. Hace millones de años, su especie desarrolló tecnología de camuflaje activo, sistemas de visión multiespectral y armas de plasma alimentadas por energía estelar. Pero esas herramientas no reemplazaban la brutalidad física, solo la perfeccionaban. La caza se convirtió en rito, religión y ciencia. Y cuando ya no quedaron presas dignas en su planeta, levantaron la vista hacia las estrellas. Hace aproximadamente 2 millones de años, mientras los primeros homínidos caminaban erguidos en África, una nave silenciosa atravesó la atmósfera terrestre. No buscaban conquistar, no buscaban colonizar, buscaban desafío. La Tierra era un santuario primitivo lleno de criaturas feroces, tigres dientes de sable, megaterios colosales, depredadores gigantescos. Era un campo de entrenamiento perfecto. El primer contacto no fue con el hombre, fue con la bestia. Durante milenios cazaron en silencio. Sus visitas eran esporádicas, invisibles, pero en algún momento algo cambió. Hace aproximadamente 300.000 años, en las sabanas africanas, apareció una nueva criatura, más débil físicamente, más lenta, más frágil, sin garras, sin colmillos, pero con algo diferente: inteligencia estratégica. El depredador observó cómo aquel primate fabricaba herramientas, organizaba emboscadas y aprendía del error. Por primera vez, la caza podía volverse interesante. El primer enfrentamiento directo ocurrió en una noche sin luna. El depredador descendió confiado, calculó fuerza, calculó velocidad, calculó ventaja, pero no calculó cooperación. Los humanos no huyeron, rodearon, atacaron en grupo, usaron fuego. Uno de ellos cayó, y el cazador, herido, tuvo que retirarse. Por primera vez en millones de años, la presa había contraatacado con éxito. Aquella noche, el depredador comprendió algo que cambiaría el destino de ambos mundos. La humanidad no era una presa común, era una amenaza en formación. Desde ese momento, la Tierra dejó de ser solo un terreno de caza, se convirtió en un laboratorio evolutivo. Durante miles de años, el depredador regresó en ciclos, observando guerras tribales, conflictos medievales, campos de batalla modernos. Donde hubiera violencia, ahí estaría él. No intervenía siempre, solo cuando el desafío lo merecía. Pero algo estaba creciendo. El ser humano avanzaba demasiado rápido, demasiado ingenioso, demasiado peligroso.
Y en algún punto del siglo XX, cuando la humanidad dividió el átomo en 1945, el cazador comprendió que su presa estaba a punto de convertirse en rival tecnológico. La pregunta ya no era si la caza continuaría. La pregunta era, ¿quién terminaría cazando a quién? La máscara del inicio permanece inmóvil en la oscuridad, pero sus sensores se encienden. La caza acaba de comenzar. Sombras en la historia humana. Europa, 1914. El barro cubre trincheras interminables. El aire huele a pólvora, sangre y desesperación. La lluvia cae sin descanso sobre el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial. Millones de hombres mueren por decisiones humanas. Pero algunos cuerpos nunca fueron encontrados. No porque explotaran, no porque se desintegraran, sino porque fueron reclamados. El depredador observó aquel conflicto con fascinación. El ser humano había perfeccionado el arte de matarse a sí mismo. El caos era el terreno ideal para cazar sin ser detectado. En las trincheras, soldados reportaron figuras invisibles, destellos en la oscuridad, cadáveres desollados sin explicación, historias archivadas como estrés de combate. Pero algo estaba aprendiendo. En 1945, tras la explosión en Hiroshima, el cielo se volvió artificialmente brillante. Desde la órbita terrestre, sensores no humanos registraron el destello nuclear. La presa había aprendido a destruir ciudades enteras con una sola detonación. La humanidad había dado un salto evolutivo brutal. Y si podía destruir su propio mundo, algún día podría alcanzar las estrellas. La caza debía cambiar. Durante la Guerra Fría, el planeta vivió bajo la amenaza constante de aniquilación nuclear. Mientras las superpotencias se espiaban mutuamente, algo más las observaba a ambas. En selvas de Vietnam, en montañas de Afganistán, en desiertos africanos, soldados reportaron enemigos invisibles que cazaban únicamente a los más fuertes. Elegía comandantes, francotiradores, guerreros con reputación. Era selectivo, metódico, ritual. 1987. Selvas centroamericanas. Un escuadrón de élite desaparece durante una misión encubierta. El informe oficial habla de guerrilla hostil, pero uno de los cuerpos encontrados no presentaba heridas convencionales. Estaba desollado con precisión quirúrgica. Aquella cacería fue diferente. El depredador fue herido nuevamente. Las armas humanas ya no eran primitivas lanzas, eran proyectiles de alto calibre, explosivos tácticos, visión nocturna. La brecha se estaba cerrando. En 1997, en una instalación secreta en el estado de Nevada, analistas militares estudiaban un fragmento metálico imposible de fabricar con tecnología ahumada. No respondía a rayos X, no se oxidaba, no se fundía bajo temperaturas extremas. Provenía de un accidente ocurrido en el desierto décadas atrás. Oficialmente, nada cayó del cielo. Extraoficialmente, algo sí lo hizo. Entrado el siglo XXI, la humanidad desarrolló drones, satélites globales y vigilancia digital masiva. La Tierra ya no era un planeta ciego. Cazar se volvió más complejo, más arriesgado. El depredador redujo sus incursiones, se volvió más selectivo.
Aparecía en zonas donde la señal se perdía, donde la tecnología humana no alcanzaba. Pero comenzó a estudiar algo nuevo. No solo al guerrero, sino al científico. Si la humanidad lograba abandonar la atmósfera de forma permanente, el equilibrio cambiaría para siempre. A comienzos del año 2027, un radiotelescopio en Sudamérica captó una señal breve, repetitiva, estructurada. No era ruido cósmico, no era interferencia humana. Era una transmisión codificada. Duró exactamente 11 segundos. No era un mensaje hacia la Tierra. Era un informe. Un reporte enviado desde la órbita terrestre hacia un punto desconocido del espacio profundo. Contenido clasificado. Evaluación de amenaza. Humanidad. Estado. En aceleración tecnológica crítica. Y en la última línea, una decisión aún sin ejecutar. Fase final pendiente de aprobación. En el cielo nocturno, una estrella parece parpadear. La evaluación ha comenzado. La fase final. El cielo nocturno parece inmóvil, pero algo se desplaza entre las estrellas. Año 2027. Una transmisión abandonó la órbita terrestre durante 11 segundos. No fue interceptada por ningún gobierno, no fue detectada por ningún sistema civil, pero fue enviada y fue recibida. En un punto del espacio profundo, más allá del cinturón de Kuiper, una nave nodriza permanece suspendida en silencio absoluto. No orbita, no emite señales perceptibles, solo observa. En su interior, cámaras circulares contienen cráneos de especies extinguidas de múltiples mundos, cada uno etiquetado con símbolos imposibles de descifrar. En el centro de la estructura, un consejo de cazadores analiza el informe. Humanidad, nivel tecnológico en expansión exponencial. Capacidad nuclear confirmada desde 1945. Exploración espacial activa desde 1957. Inteligencia artificial en desarrollo autónomo desde comienzos del siglo XXI. Conclusión preliminar: riesgo futuro de competencia interestelar. El depredador que ha cazado en la Tierra durante milenios no es un individuo aislado, es parte de una jerarquía. Y la jerarquía tiene reglas. Regla número 1. No exterminar especies que aún representen desafío. Regla número 2. Eliminar amenazas antes de que superen el equilibrio de poder. La humanidad está en el límite. En la selva amazónica, ese mismo año, un grupo de biólogos documenta comportamientos anómalos en la fauna. Animales migran sin patrón aparente. Depredadores naturales huyen de territorios ancestrales. Algo más grande ha llegado. Cámaras térmicas captan una silueta imposible. Más de 2 metros de altura, temperatura corporal variable y desplazamiento casi invisible al espectro visible. No es el cazador habitual. Es diferente. Más grande, más pesado, más armado. No ha venido a observar. Ha venido a probar. Durante la primera noche, elimina a un jaguar adulto con precisión quirúrgica. No toma el trofeo, no celebra la victoria. Está midiendo la resistencia del ecosistema. Segunda noche, desactiva un dron de vigilancia con un pulso electromagnético concentrado. Tercera noche, ataca a un equipo militar desplegado tras la desaparición de los científicos. Los soldados abren fuego coordinado, munición perforante, visión nocturna avanzada, comunicación satelital en tiempo real. El depredador absorbe el impacto inicial. Su armadura refleja parte del daño. Se mueve con velocidad imposible. Pero algo cambia. Un soldado logra herirlo gravemente con un explosivo improvisado. El cazador cae por segundos,
segundos suficientes para registrar algo inesperado, cooperación táctica avanzada, adaptación bajo presión, sacrificio estratégico. La humanidad ya no es solo peligrosa por su tecnología, es peligrosa por su capacidad de evolucionar en medio del caos. El cazador activa un protocolo de extracción. Una nave desciende brevemente, invisible a radares convencionales, y lo recupera antes del amanecer. El informe final es transmitido esa misma madrugada. Conclusión actualizada. Humanidad altamente resiliente. Potencial de expansión fuera del planeta dentro de 1 o 2 siglos. Recomendación: iniciar fase final. Pero la fase final no es una invasión, es una selección. En la nave nodriza, el consejo se divide. Algunos consideran que la humanidad aún ofrece caza honorable. Otros advierten que permitir su expansión podría significar la primera guerra interplanetaria real. La decisión no se toma por emoción, se toma por estadística. Si la humanidad coloniza Marte, luego lunas de Júpiter, luego sistemas cercanos, el equilibrio universal cambiará. Y si algún día desarrollan tecnología de salto interestelar, la presa se convertirá en competidor directo. En la órbita terrestre, satélites comienzan a fallar sin explicación. Pequeñas anomalías electromagnéticas se registran en diferentes puntos del globo. No son ataques abiertos, son pruebas de vulnerabilidad. El depredador que ha observado durante milenios ha sido superado por una nueva generación. Más fría, más estratégica, menos ritual. La caza ya no es solo deporte, es contención. En el espacio profundo, la nave nodriza activa motores que no producen sonido ni luz visible. Se acerca lentamente al planeta azul. La fase final ha sido aprobada, pero no será inmediata. Primero deben identificar a los humanos más peligrosos: científicos, ingenieros, estrategas. Si se elimina el núcleo de innovación, la especie retrocederá décadas. En la Tierra, nadie sabe que una evaluación silenciosa está en marcha. Nadie, excepto uno. Un astrónomo aficionado en el sur de Chile detecta una masa que no debería estar ahí. No es asteroide, no es satélite conocido. Es demasiado grande, demasiado estable. Envía los datos a un observatorio internacional. Horas después, su señal es borrada. Su computadora queda inutilizable. Y esa misma noche, en el cielo, una estrella deja de parpadear. No porque se haya apagado, sino porque ha comenzado a descender. El juicio de la especie. La nave no aparece en los cielos como una invasión. No hay fuego, no hay explosiones, solo silencio. Año 2028. Durante semanas, los observatorios del mundo registran una anomalía gravitacional estacionaria sobre el hemisferio sur. Oficialmente se clasifica como error instrumental. Extraoficialmente, todos saben que algo está ahí. En la órbita baja terrestre, satélites militares pierden señal uno por uno. No son destruidos, son desactivados con precisión quirúrgica. La humanidad queda por primera vez en el siglo XXI parcialmente ciega. No es un ataque, es una demostración. El juicio comienza sin aviso. No se trata de exterminar ciudades, se trata de medir el valor de la especie. Durante 48 horas, eventos sincronizados ocurren en distintos puntos del planeta. En Siberia, una base militar altamente protegida queda sin energía. En el Pacífico, un submarino nuclear pierde contacto total durante minutos eternos. En Silicon Valley, servidores críticos colapsan bajo una interferencia desconocida. El mensaje es claro: la humanidad depende de su tecnología para sobrevivir. Pero ¿qué ocurre cuando esa tecnología desaparece? En la selva amazónica, donde todo comenzó un año atrás, una figura desciende nuevamente. No es el cazador herido, es el emisario del consejo. Su armadura es más oscura, más antigua, más ceremonial. No viene a cazar individuos, viene a observar la reacción global. Cuando los sistemas fallan,
Algo inesperado sucede. La humanidad no colapsa. Los hospitales activan protocolos manuales. Las comunidades se organizan sin red digital. Los científicos comienzan a analizar la interferencia sin acceso a supercomputadoras. La especie demuestra una capacidad que ninguna simulación del Consejo había calculado correctamente. Resiliencia cooperativa masiva. En menos de 24 horas, equipos internacionales comparten datos por radio analógica. Astrónomos identifican la anomalía orbital con métodos tradicionales. Ingenieros reconstruyen redes básicas sin satélites. La humanidad retrocede tecnológicamente, pero no se rinde. El emisario registra todo. Registra que no hay pánico absoluto. Registra que no hay guerra global inmediata. Registra algo más inquietante: adaptación acelerada bajo presión existencial. En la nave nodriza, el Consejo debate. Si ahora, con apenas un siglo de era espacial, ya muestran esta capacidad, ¿qué ocurrirá en 500 años? La opción de exterminio preventivo es puesta sobre la mesa por primera vez de forma directa. Pero exterminar implica admitir miedo, y el depredador no actúa por miedo, actúa por honor evolutivo. En la Tierra, un grupo de científicos logra aislar la frecuencia exacta de la interferencia electromagnética. No pueden neutralizarla, pero sí detectarla. Por primera vez en la historia humana, se confirma oficialmente que hay una estructura no identificada en órbita. La noticia se filtra. El mundo observa el cielo con una mezcla de terror y asombro. Y entonces ocurre algo que cambia el juicio por completo. No se lanzan misiles, no se activa defensa nuclear, se envía una transmisión. No es un mensaje de guerra, es un mensaje matemático, una secuencia de números primos, seguida de representaciones químicas de la vida terrestre, y finalmente una pregunta codificada: ¿somos presa o somos iguales? En la nave nodriza, el silencio es absoluto. Nunca antes una especie en evaluación había respondido con comunicación estructurada antes de un ataque abierto. El emisario en la selva recibe la orden de ascender. El juicio entra en fase final. Durante horas, el Consejo analiza la señal humana. No detectan amenaza inmediata, detectan curiosidad, razonamiento, deseo de coexistencia sin sumisión. El debate se divide en dos corrientes. La antigua tradición exige que toda especie que pueda convertirse en rival sea eliminada antes de alcanzar paridad. La nueva generación argumenta que una rivalidad futura podría significar la caza definitiva, el desafío supremo que su cultura ha buscado durante milenios. Exterminar ahora significaría negar esa posibilidad. La decisión final no se basa en compasión, se basa en cálculo estratégico a largo plazo. Conclusión: la humanidad no será exterminada, será observada, pero ya no como simple presa. Será catalogada como especie en transición, potencial competidor interestelar. La nave nodriza comienza a retirarse lentamente, no por derrota, no por miedo, sino por expectativa. Antes de abandonar la órbita, el emisario deja algo atrás. Un objeto cae silenciosamente en el Océano Pacífico. No es arma, no es bomba, es tecnología. Un fragmento deliberadamente accesible, una prueba. Si la humanidad logra comprenderlo sin destruirse en el intento, el próximo encuentro no será un juicio, será una confrontación entre iguales. En la última escena, la máscara del primer episodio vuelve a aparecer. Esta vez no está abandonada, está colocada sobre un nuevo cazador, joven, observando la Tierra desde la distancia. Sus sensores registran ciudades iluminadas, registra lanzamientos espaciales, registra crecimiento constante. Y por primera vez en millones de años, el depredador no siente solo hambre de caza, siente anticipación. La presa ha sido perdonada, pero el reloj evolutivo ha comenzado a correr. Algún día, cuando la humanidad cruce las estrellas, no será una víctima, será el desafío final. Y ese día, la cacería decidirá el destino de ambos mundos. La pantalla se oscurece, pero en el fondo del océano, el objeto comienza a emitir una luz tenue. La historia no termina con el juicio, comienza con la preparación.
Y así, mientras la nave desaparece entre las estrellas y la humanidad vuelve a mirar el cielo con una mezcla de miedo y determinación, queda claro que el verdadero terror nunca fue la criatura invisible en la selva ni la sombra en la órbita, sino la certeza de que no estamos solos y de que estamos siendo medidos. El depredador no se fue por derrota, sino por paciencia. La Tierra no fue conquistada, fue advertida. Y ahora, en el silencio del universo, dos especies avanzan inevitablemente hacia el mismo destino: encontrarse de nuevo no como presa y cazador, sino como rivales dignos. Porque algunas historias no terminan, solo esperan el momento perfecto para continuar.